Desde los primeros años de la colonia desempeñó un papel de gran importancia y llegó a convertirse en la institución más poderosa de la Nueva España. Después de la corona española fue el principal organismo ideológico, vinculado al Estado español mediante el regio patrono. Gozó una posición privilegiada, puesto que además de estar sustentada por el Estado, estaba inmersa en una sociedad en la que todas las actividades se regían o se relacionaban con el espíritu religioso. La Iglesia acaparó riquezas y territorios e invirtió en la economía y la distribución de la tierra. Dominó la conciencia y las costumbres de los hombres. Intervino en la educación, las artes, las ciencias. En la suma, fue el eje alrededor de la cual giró la corona durante 300 años. Al finalizar la etapa colonial, la riqueza de la Iglesia era calculable. A esta se le dio el nombre de manos muertas, porque no producían riquezas para transformar en dinero circulante. En ese contexto, en el territorio de Carlos III, en 1767, la Iglesia Católica recibió un duro golpe con la expulsión de los jesuitas de España y todos sus territorios, por representar un peligro a la corona. En ese proceso se clausuraron 25 escuelas de nivel superior y se abandonaron muchas misiones, una de las instituciones más religiosas de mayor importancia de la Nueva España. Fue la Inquisición, establecida el 4 de noviembre de 1571, para perseguir y castigar todas las clases de delitos contra la fe cristiana. La Iglesia estuvo organizada por el Regio Patronato del Tribunal de San Oficio, el clero regular y el clero secular. En términos de funcionalidad, los sectores fundamentales que integraron a la Iglesia en Nueva España fueron el clero regular y el clero secular. El clero regular se distribuyó por todo el territorio debido a que apenas concluida la conquista llegaron las también llamadas órdenes mendicantes, iniciando por los franciscanos, dominicos, agustinos y a finales del siglo XIV los jesuitas, mientras los mercenarios, belemitas, carmelitas y benedictos arribaron para redimir cautivos y prestar servicios en hospitales. Estos religiosos se caracterizaban por vestir hábitos y vivir en un edificio común o monasterios, sujetos a determinadas precepciones o reglas. De ahí se les haya llamado clero regular. También observaban algunos votos, como por su parte el clero secular obtuvo un ligado a los grupos más ricos y poderosos de la colonia, los criollos, hijos de ensenados y mineros. Se incorporaban a la carretera sacerdota por su prestigio social y seguridad económica, el diezmo, las limosnas, los primeros futuros y granos se entregaban a la Iglesia, el pago por la admiración del sacerdotismo, la donación y el legado de los fieles, derechos parroquiales y obras por el país. Estas últimas incrementaron considerablemente su capital y posesiones, así como las haciendas, ranchos agrícolas, ingenios azucareros y predios urbanos adquiridos fueron utilizados en préstamos de hacendados y mineros, uniendo así un interés con las demás minorías propietarias del virreinato. La educación en el mundo novohispano. Desde los primeros años del régimen colonial, la Iglesia Católica gozó de una posición privilegiada, ya que además de estar sustentada por el Estado, estaba inmersa en una sociedad en la que todas las actividades se regían o relacionaban con el espíritu religioso. La educación novohispana fue de carácter esencialmente religioso, controlada por el clero y al servicio de la Iglesia Católica. La educación se fundó sobre el dogma religioso, enemiga de la libertad de pensamiento y patrimonio exclusivo de las clases superiores, mientras que para los sectores populares fue escasa y limitada. La primera tarea educativa de los conquistadores consistió en la evangelización de los indios por las órdenes religiosas.
Los evangelizadores pretendían crear una nueva sociedad basada en los ideales del cristianismo primitivo, para lo cual era necesario educar en primer lugar a los indígenas dirigentes, en especial a los niños, por ser moldeadores para continuar con los súbditos. Algunos miembros de esta élite infantil fueron instruidos en religión aritmética, lectura escrita y canto, mientras que a otros se les enseñó la construcción y ornamentación de templos. Los frailes aprendieron de los niños las lenguas prehispánicas para facilitar la labor evangelizadora y predicar en sus propios idiomas. Publicaron diccionarios y gramáticas dirigidos a los frailes ocupados con este menester. Los frailes Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos y Diego de Durán aprendieron costumbres, ritos y creencias indígenas, recopilación de información del mundo náhuatl y del altiplano central, a pesar de los obstáculos por la destrucción efectuada por los primeros religiosos de todo vestigio del mundo prehispánico al que no entendían y asociaban con el diablo. La Compañía de Jesús se dedicó preferentemente a las actividades de los colegios, el desarrollo de sus misiones en el noroeste, las visitas periódicas en zonas rurales y la asistencia a los menesteros. Los jesuitas reservaron la educación superior para la juventud criolla, impartida en centros especiales, noviciados, seminarios y colegios para la formación adecuada de los futuros ministros de la Iglesia, y se excluía a la población nativa mesoamericana del clero. Sin embargo, finalmente se impuso al criterio de los pontífices de fomentar el clero indígena. La formación de los criollos introdujo escasas novedades en relación con la que se impartía en el Reino de Castilla. Lejos de buscar innovaciones, se pretendió mantener las mismas tradiciones, lo que produjese la ilusión de que las provincias de ultramar eran realmente una prolongación de la madre patria. En cierto modo se logró el éxito, pues transcurrieron más de 2 siglos antes de que los criollos tomasen conciencia de sus diferencias reales con los peninsulares. Cuando finalmente lo hicieron, más empujados por la política de la metrópoli que por impaciencia propia, asumieron una actitud de madurez intelectual que les permitió equilibrar el orgullo del pasado indígena con el recuerdo de las... El lenguaje y la religión fueron los aglutinamientos de la nueva identidad en la Nueva España. Si el español sirvió como una fuente de comunicación entre las diversas etnias e individuos, la religión fue el cemento que unificó las diversidades social en torno a creencias y normas morales compartidas. En menos de un siglo, las prácticas y los principios de la religión católica obraron el milagro de unificar a indios, blancos, negros y mestizos. Era un solo bloque de creyentes de algunas ideas básicas del cristianismo. La cultura. La cultura común de esa sociedad era una cultura religiosa. Las ceremonias y fiestas religiosas normaban las conductas en el campo y la civilidad, juegos, fiestas, actividades agrícolas, trabajo, actos y pídicos acontecimientos mundanos o naturales. Todo transcurría envuelto en balos y símbolos religiosos. Una imagen religiosa venerada por gente criolla exigían que las obras sirvieran como objetos transmisores de los mensajes moralizantes de la Iglesia. Durante 3 siglos se cultivó la poesía en Nueva España. Personajes destacables del siglo XVIII fueron Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. El gusto por la poesía en la Nueva España fue alentado por la fundación de academias literarias y la publicación de versos en los periódicos. La escultura. La escultura y pintura fueron artes que se integraron en la agricultura novohispana en un claro sentimiento religioso. La escultura con tallas en madera y piedra para formar los retablos barrocos recargados con flores, ángeles, hojas de acanto, etc. La pintura. La pintura al servicio de la Iglesia expresaba en principales de templo y conventos, o en grandes cuadros, o en gradas, cuadros
murales al óleo, al igual que las causas señoriales y las capillas decoradas con temáticas religiosas. Esas primeras décadas del régimen colonial, la mayor parte de esa producción plástica era elaborada por indígenas quienes copiaban modelos europeos proporcionados por los frágiles como grabados, libros y estampas a los que muchas veces aplicaron su propia interpretación. Arquitectura. Las primeras construcciones pertenecieron sobre todo a los franciscanos, eran edificios fortificados y almenados a manera de protección que guardan un estilo gótico. Eran verdaderas fortalezas para proteger contra los levantamientos indígenas. Algunas edificaciones que pertenecen a este estilo son las convenciones e iglesias de Tepeca, San Francisco en Tlaxcala y Huejotzinco, Puebla. Los habitantes de la Nueva España también supieron encontrar espacios para divertirse, gozar, reírse y disfrutar. Uno de ellos fue la celebración de las fiestas religiosas que, a pesar de ser fechas solemnes, sirvieron como escenarios para la recreación. Los festejos, con un fuerte componente teatral y colectivo, eran organizados por las diferentes corporaciones, pueblos, cofradías, gremios, cabildos, órdenes religiosas y miembros de la universidad. Estas celebraciones eran un estímulo constante para todos los sentidos, las luces, los fuegos artificiales, así como las flores y los banquetes en los que convivían todos los sectores de la sociedad. De acuerdo con el calendario litúrgico, las celebraciones religiosas más importantes fue el Carnaval y el día de Corpus Christi, herencia de la tradición española. El Carnaval se festejaba días antes del miércoles de ceniza, día en el que inicia la Cuaresma. Durante los 3 días de fiesta, los novohispanos daban rienda suelta a sus pasiones y al placer. En el Carnaval, el orden social oficial se invertía y la gente estaba autorizada a vivir y cometer cualquier tipo de locuras y excesos. Estas fiestas tenían la función de la válvula de escape, pues se liberaban las tensiones acumuladas por el orden jerárquico y desigual propio de aquella sociedad. La fiesta de Corpus Christi fue quizá la celebración religiosa novohispana más popular. Se presentaban autos, comedias y una procesión en la que desfilaba un grotesco mono de cartón que simbolizaba el diablo vencido por la Eucaristía. Las festividades religiosas contaban con una mayor participación popular que las festividades civiles. Además de las procesiones, eran fiestas masivas. La gente acudía no por respeto, sino porque eran fiestas. La música, las danzas y el ambiente festivo hicieron de las celebraciones los principales espacios de convivencia social. Es importante destacar que la mayor parte de las celebraciones y festividades permanecen dentro del ámbito cultural y religioso de los mexicanos actuales. En el siglo XVII, el clero secular apoyó a la corona española para que ésta consiguiera pacificar y gobernar sin sobresaltos el virreinato. Algunas veces la jerarquía eclesiástica llegó a tener mayor poder que los gobernadores civiles, obispos y arzobispos. Se dirigían con libertad al rey y al Consejo de Indias para manifestar quejas y hacer propuestas sobre el gobierno novohispano. En ocasiones los mandatos de la autoridad civil fueron rechazados por el clero y por ello surgieron tumultos y rebeliones populares. En 1624 la lucha por el poder entre iglesias y el Estado condujo a una revuelta que culminó con el incendio del Palacio Virreinal. Con el propósito de desplazar a los grupos más poderosos del virreinato, es decir, los que poseían mayor riqueza y prestigio social, en 1765, la corona española introdujo diversas reformas. Por medio de ellas se dispuso que la Iglesia contribuyera a sufragar los gastos del Estado español, para lo que ordenó la desamortización de los bienes eclesiásticos. Además, en 1767, los jesuitas fueron expulsados del Virreinato de Nueva España.